Bueno, muchas gracias a todas y a todos los que han concurrido a esta invitación de este coloquio. Para los que no nos conocen, nos conocen poco, bueno, esta es la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho contamos con un programa de mediación y resolución de conflictos y desde el cual estamos desarrollando un programa de diplomado en mediación y resolución de conflictos. Y en el marco del diplomado, durante el año hemos estado organizando varios coloquios con distintos temas relacionados a la mediación y los mecanismos adecuados de solución de conflictos, desde temas medioambientales, pasando por temas comunitarios. Y este es el último y nos parecía súper necesario, relevante, importante poder incorporar la perspectiva de género en las conversaciones y las discusiones respecto de estos temas. Bueno, en todas las universidades, como todos saben, especialmente en el año 2018, ha irrumpido con mucha fuerza el tema del género. Yo diría que ha permitido también poder interpelarnos a todas y a todos respecto de muchos temas, desde el quehacer académico, las prácticas pedagógicas, los contenidos curriculares, bueno, un sinnúmero, ¿no?, de temas. Y que de alguna manera yo creo que el mundo estudiantil y el movimiento feminista, especialmente universitario durante 2018, creo que permitió que justamente las universidades, en las distintas facultades y en los distintos estamentos pudiéramos formular una serie de preguntas, desafíos, y que más o menos se ha avanzado. Casi todas las universidades hoy día, al menos las universidades que el Cruz y otras más, han elaborado protocolos de actuación frente a situaciones de violencia y acoso sexual. Creo que es un avance, pero yo diría que es el paso uno. Hay una serie de temas que tienen que ver con la dimensión formativa en sus distintos niveles, el pregrado, el posgrado, y también en otros ámbitos del quehacer universitario, como lo es la investigación y la divulgación de medios. Entonces, de alguna manera, organizar este coloquio tiene que ver con varias dimensiones de todo. Tiene que ver con abrir la discusión más allá de las paredes universitarias. Tiene que ver también con preguntarnos del campo de la mediación, pero también relacionado al acceso a la justicia. Bueno, ¿qué significa la perspectiva de género? ¿Cómo vamos a incorporar la perspectiva de género? Y este es un tema que específicamente en lo que es mediación y resolución de conflictos hay muy poco desarrollo. Conversamos con líderes, con Rosana, muy poco desarrollo. Cuando le preguntamos a los argentinos, a los mexicanos, a distintas personas que trabajan en este tema desde hace muchos años, nos dicen lo mismo. Es nuevo, hay poca reflexión, hay que irlo construyendo. Entonces, bueno, es un poco eso la invitación, y tal vez puede seguir y además presentarnos a nuestras dos invitadas, ¿no? Ya, ¿qué hago primero? Bueno, tenemos hoy día con nosotros a Livia Poza, que ella es magistrada, jueza, ¿sí? Y además miembro de la Organización Magistrada Chilena, que me encanta el nombre porque es MACHI, ¿sí? Entonces es un grupo de juezas que integra jueces feministas también, que han estado permanentemente poniendo este tema en el debate dentro del mundo judicial y extendiéndolo a todo lo que es la sociedad en su conjunto. Y por eso nos parecía interesante que desde la Escuela de Derecho viéramos cómo esto interpela hoy día a la judicatura. Y tenemos a Roxana Garay, que es mediadora
de las primeras mediadoras de este país, de aquellos años, y que trabajó durante muchos años en mediación familiar y que hoy día está trabajando en mediación escolar, ¿no? Que también nos parecía eso, como dos miradas sobre el tema que pueden enriquecer esta conversación. Y yo simplemente ratificar todo lo que dice Pochi y invitarnos a que pensemos, porque cuando hace muchísimos años alguien hablaba de feminismo, decía que los feministas se unían a la mediación, porque la verdad que ya un feminista que había basado la moda del feminismo en este país, bueno, ya que se siempre hoy día sí hubo una erupción, y en eso yo creo que agradeciendo a todas las mujeres que en su minuto han luchado por los derechos, yo creo que hay que aplaudir a la juventud que ha dado como un golpe de cátedra, ¿no? Exigiendo cosas, ¿no? Yo tengo límites, no estoy dispuesta a ceder. Pero entonces hoy día nos interpela a preguntarnos cosas, ¿no? ¿Cómo es la perspectiva de género en el acceso a la justicia? ¿Qué significa para la mediación la perspectiva de género? ¿Qué límites? ¿De qué es lo que me tengo que preocupar? ¿Qué es lo que debe ponerme alerta? Porque sin duda lo van a pasar. Están pasando y por eso la idea de tener gente vinculada también al tema de la práctica para poder construir estos nuevos desafíos. Así que esa es la invitación. Solo agregar que inicialmente en la invitación se señalaba que una de las invitadas era Silvia Cesaro, que es ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que es miembro de Machi, pero lamentablemente antes de ayer se enfermó y entonces recurrió Machi a su fundadora, Lidia, y así que súper agradecida de repasar y de estar aquí con nosotros. ¿Hacemos una ronda de presentación? Sí, mi nombre es Amada Castro, soy orientadora familiar de profesión y mediadora. Tengo diplomado también en mediación escolar. José María Olave, acá profesora de la María Jesús, toda clase, psicóloga invitada por Juan Ferreira. Gracias. María Cristina Medina, soy abogada, yo estoy haciendo el diplomado de mediación y resolución de conflictos aquí en la Universidad. Felipe Montero, ingeniero comercial y también alumno y compañero de Cristina, alumno de Ochi y Víctor. María Elena Espina, soy la coordinadora de la Unidad de Mediación Familiar del Ministerio de Justicia. Mi nombre es Pamela Donoso, yo soy abogada y mediadora también de la Unidad de Mediación del Ministerio de Justicia. Soy Julia Santander, soy abogado, lamentablemente el título todavía dice abogado, aunque me gusta decir abogada, pero ya hoy día Ya da el título de abogado, Sí, ya da pero a el nosotros nos dieron de abogado. de abogada, claro, entonces cumpliendo que alguna vez alguna magistrada me dijo en la audiencia, no, pues su título dice abogado, entonces rescatando eso. no fue Bueno, no. Bueno, también soy mediadora, trabajo reemplazando para el Ministerio, en este minuto para el Ministerio de Justicia, en el sistema de Estado, y además también trabajo en mi profesión de abogado y también trabajo como mediadora. Me llamo José Valencia, soy estudiante de Derecho de segundo año y estoy aquí porque me interesa también. Hola, Joaquín Valls, también estudiante de Derecho de segundo año y estoy aquí porque me interesa el tema de la perspectiva. Mi nombre es Ignacio Díaz, también soy estudiante de Derecho de segundo año. Yo me llamo Mira Báez, soy estudiante de tercero, soy alumna del Estado de Iván de Asociación y Mediación. Mi nombre es Benjamín Julián, soy de tercer año y también como Moira soy alumno de la profesora mixta en negociaciones. Soy Tomás Cacereño, trabajador social, trabajo en la municipalidad de Ñuñoa y soy alumno del diplomado también de
los resultados. Soy Daniel Pello, estudiante de Derechos Humanos y amigo de la profesora. Hoy día tenemos, a propósito que hay estudiantes, igual una buena noticia que contarles. Tenemos un grupo de 4 estudiantes de cuarto y quinto año, hombres y mujeres, que están haciendo una pasantía por primera vez en la Secretaría de Género de la Corte Suprema. Y le contaba a Lidia que en los próximos días sale un grupo de estudiantes también de pregrado, cuarto y quinto, a hacer una pasantía al extranjero. Y hay al menos 7 u 8 que lo hacen en tema de género. Entonces, eso es como una buena noticia. Ellos concursan, presentan un proyecto y hay una selección y después entonces se asignan. Y hay varios, este año por primera vez, mucho interés en investigar sobre este tema. Bueno, motivado. ¿Quién parte? ¿Rosana? ¿Lidia? ¿Ya? Bueno. Bueno, primero agradecer la invitación, me obligó a detenerla a reflexionar. Yo quiero contarles que Mira también fue mi profesora. Sí. Cuando empezamos con el proyecto piloto me ha sido familiar, Mira formó parte del proyecto del centro, me formó en el sí. Bueno, esto me detuvo a pensar, ¿no? La perspectiva de género en la mediación. Y no puedo dejar de hacerlo sin primero recurrir a lo que fue mi recorrido personal en el ejercicio de la mediación. Yo llevo ya hartos años en esto y empecé en mediación familiar. No se hablaba en ese tiempo mucho de perspectiva de género. Sí, quizás había atisbo de la discusión de las condiciones de desigualdad entre hombre y mujer y que cuando se tomaba el tema en familia, la verdad es que se acentuaba bastante. Pero como decía Mirta, en esos tiempos como que no se le tomaba mucho oído, no tenía mucho cuerpo, eran más bien reacciones y entonces tampoco era muy difícil de decir, ¿no? Lo que sí era relevante y en lo que fue nuestra formación, porque además allí se había promulgado la ley de violencia intrafamiliar, entonces sí ahí aparecía el tema de género, lo que es hombre y mujer, y las condiciones de igualdad para negociar en la mediación. Entonces, claro, aparecía otra discusión si acaso cuando había violencia en la pareja se mediaba o no se mediaba. Y esas fueron discusiones bastante profundas, detenidas, bastante intensas, ¿no? Sin embargo, dentro de lo que era mi ejercicio y el ejercicio del equipo era por sobre todo tener que respetar el ejercicio de la mediación en base a los principios que la sostenibilidad, la movilidad, la confidencialidad, la imparcialidad, la autodeterminación, en fin, pero cuando uno toma este tema de la perspectiva de género, efectivamente lo que quizás cobra mayor relevancia, más bien, tiene que ver con las condiciones de igualdad, ¿no? entre las partes para que puedan negociar y tomar decisiones. Creo que ese es como quizás el principio que empieza a ser más visto, más tomado en cuenta, más considerado cuando se empieza a hablar de esto de la perspectiva de género, asociando eso, la perspectiva de género, a las desigualdades, ¿no? entre hombres y mujeres. Ahora, yo debo decir que cuando empezó a aparecer el tema, yo no lo tomé mucho porque en realidad a mí lo que me importaba era la igualdad de condiciones y eso tenía que ver no solamente con el género, tenía que ver con el acceso a la información, el acceso a la educación, los roles que cumplían dentro de la familia, como está en familia, en el ámbito laboral, ¿no? La voz, ¿no? Si eran escuchados o no en su ámbito de trabajo, qué nivel de autonomía tenían para la toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, como que todo aspecto del género era algo más que aparecía dentro de los factores a tomar en cuenta para resguardar esa igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, eso, digamos, yo creo que es una cosa que se me perpetúa hasta ahora, ¿no? Hasta que estoy en mediación escolar.
supervisando, digamos, a los profesionales que trabajan en esto, es una cosa que, al menos en mi experiencia profesional, se mantiene, ¿no? El género, como otros tantos aspectos, ¿no? Tener el cuidado de que estén en igualdad de condiciones. Eso como primera cosa, ¿no? Ahora, si el coloquio era para que me invitaran, digamos, era para conversar respecto específicamente de la perspectiva de género, entonces de este sinfín de factores que empiezan a aparecer, ¿no? Agarro la pinza y tomo entonces la perspectiva de género. Y entonces ahí me pregunto, ¿no? La perspectiva de género, ¿en qué la voy a tomar en cuenta? En esto que te señalaba, ¿no? De que se resguarde esta igualdad de condiciones para la toma de decisiones, pero también pienso que aun cuando yo tenga esta amplitud y este cuidado de estar como en blanco para escuchar a cada uno y poder resguardar que no se den estas, o de equilibrar, digamos, es que hay desequilibrio entre las partes, si yo quiero ir con esa actitud, me tengo que estar consciente, ¿no? De que las partes, aunque esto parezca muy de perogrullo, no llegan en la misma posición, ¿no? Y llegan viviendo y experienciando, quizás sin tener muy claro de dónde emerge esta situación de vulnerabilidad respecto del otro, ¿no? Y por eso esta actitud defensiva por la que inicialmente uno se encuentra cuando empieza a conducir, ¿no? los procesos de mediación. Y es una cosa que yo como mediadora voy a tener siempre en cuenta, ¿no? Ahora, para poder hablar de perspectiva de género, ¿qué es lo que voy a entender de perspectiva de género, ¿no? Desde dónde me paro para poder analizar esto en el contexto de la mediación, ¿no? Yo lo que entiendo es que cuando uno habla de perspectiva de género, ¿no? Lo que se propone es poder identificar y analizar cuáles son esas diferencias que se dan entre hombre y mujer y que más bien son construcciones culturales que se han dado en la historia y que no tienen que ver, digamos, con esas características que la naturaleza nos ha dado, ¿no? Biológicas, físicas, ¿no? Sino que es una construcción cultural que se ha dado, ¿no? En nuestras distintas sociedades y que toma matices, ¿no? Distintos dependiendo del contexto en que nos encontremos. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en mediación familiar, había formas en que esto se manifestaba cuando las personas eran extranjeras, por ejemplo, ¿no? Cuando uno conocía a ecuatorianos, yo conocía a gente del Perú, era distinto cómo se daban las relaciones entre hombre y mujer, cuáles eran los aspectos que si podían ellos estar sensibles frente a la desigualdad. Distinto a lo que pasaba, por ejemplo, con una familia urbana, con una familia rural, en fin, ¿no? Pero también distinto dependiendo del ámbito en que uno trabajaba, ¿no? El penal, el laboral o ahora, digamos, el electoral. Entonces, cuando uno visualiza estas diferencias, ¿no? y el tema de perspectiva de género aparece más bien desde los reclamos, las reivindicaciones que las mujeres hacen en la historia y que se van acentuando en cuanto a la desigualdad. Se toman en cuenta, digamos, de cómo está posicionado el hombre en la sociedad y ahí como que empieza a moverse, ¿no? Y cuando sale de perspectiva de género quizás es la primera imaginación, la primera imagen que aparece. Sin embargo, con el tiempo nos hemos dado cuenta de que es un desafío tanto para hombres como para mujeres y aún más, ¿no? Con todo lo que se ha abierto el debate en estos últimos tiempos, en la música, el cine, ¿no? En los movimientos, en las marchas, ya incluso rompemos con este sistema binario de hombre-mujer y nos aparecen otras identidades de género, ¿no? Entonces yo creo que ahí, digamos, a mí, y digamos en la formación de las profesionales que se forman en esto de la mediación, aparece un primer desafío, porque como es algo tan nuevo, nos desafía a conocer primero, informarnos. Hay mucho prejuicio, hay mucha afirmación dada que a veces carecemos de dónde proviene, más bien son juicios, ¿no? Más que información que nos oriente. Y en eso entonces tenemos que buscar información, tenemos que formarnos, porque además cuando uno conversa con las personas, no estoy hablando solamente de hombre y mujer, de cómo se sitúa, digamos, en la sociedad, sino que también de este abanico más amplio de lo que son las distintas identidades. Entonces, por una parte es eso, informarse, pero por otra parte hay todo un desafío de los mediadores
yo creo que de todas las profesiones, pero uno como potencia el protagonismo de las partes de la toma de decisiones, la autodeterminación, las condiciones de igualdad, que si no, no haces mediación, uno tiene que tener la capacidad de tener mente en blanco para acoger y escuchar, porque la mediación es eminentemente un espacio íntimo de conversación, donde la persona, para poder llegar a un entendimiento con el otro, no puede hacerse si no en cierto grado se muestra. Y hay un mostrarse mutuamente. Entonces, si nosotros no tenemos esta mente abierta, evidentemente que no vamos a ser capaces de crear un espacio de confianza en que la persona se muestre por lo menos lo necesario para poder llegar a un acuerdo y una toma de decisión en conjunto con el otro. Yo en esto, digamos, me baso harto en lo que plantea la Pachitape y el Francisco Díez, de hace muchos años, ellos plantean esto del espacio de la mediación. Y este espacio de la mediación tiene 4 ejes. Y los 4 ejes, ¿no?, son los que dan lugar a la generación de confianza, que yo trabajo desde el primer momento en que tomo contacto con las personas hasta el final. Tengo que tenerlo eso como un eje transversal permanente que yo estoy trabajando, sosteniendo. Si lo llevo a construir, me puedo olvidar, tengo que sostenerlo en el tiempo. Entonces, estos 4 ejes, ¿no? El mediador tiene que tener confianza en sí mismo, o sea, la confianza en el mediador para yo poder transmitir confianza, yo me la tengo que creer. Entonces, frente a este tema, yo tengo que estar enterada, yo tengo que estar informada, tengo que estar sensible al tema, tengo que estar sabiendo cuáles son los movimientos, los debates que se están dando, cómo el contexto social está respondiendo a esto. Y en ese sentido, digamos, hay un desafío de estar actualizada en el tema, ¿ya? Para que entonces las partes puedan depositar confianza en mí, ¿no? Y además puedan depositar confianza, que es el otro eje, en el espacio de la mediación, de modo que yo estoy hablando, que estoy diciendo, sea lo que ellos efectivamente estén experimentando, porque si no la mediación no pasa a ser válida como espacio de trabajo. Ahí va. Y en esa medida, ¿no?, en que yo voy armando esta empatía con las personas, metiendo en su mundo, de cómo se sitúa en la sociedad, de cuáles son los factores de vulnerabilidad que vive, que dentro de eso está el género, o esta identidad de género, a lo mejor están concebidas todavía como minoría, ¿no? La persona difícilmente, si no se siente acogida en este espacio, no va a tener seguridad en sí misma y poder abrirse y entrar al reconocimiento del otro, para que puedan entonces en conjunto trabajar por la solución del conflicto. Pienso que ese, digamos, está siendo un desafío para los mediadores, porque además es un tema, o es un, no sé cómo decirlo, como un fenómeno, siempre ha existido, pero ahora se está viendo, se está hablando de esto y tiene cierta validez. Entonces está como recientemente emergiendo y debatiéndose, que queda mucho camino y esto puede ser algo muy rápido que vaya en evolución. Entonces que está actualizando, yo creo que permanentemente, para poder estar a la altura de lo que la gente necesita cuando está hablando y conversando en estos espacios de mediación. Esa es una cosa. Lo otro es que lo otro que me emerge, ¿no?, es que si bien es cierto no puede tener esta amplitud, ¿no?, las personas cuando vienen a la mediación, yo tengo la impresión que a veces no, en algunas ocasiones pasa al revés, en que ellos no tienen mucha conciencia de la situación de vulnerabilidad que pueden tener en relación al otro cuando están discutiendo el conflicto o tomando decisiones. En eso prefiero dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando estamos en mediación familiar y hay un quiebre en la relación y eso implica una reorganización familiar, podemos encontrarnos con familias que se han construido, ¿no?, su estilo de vida en base al ejercicio de roles tradicionales de una mujer. Que a lo mejor, ahora, ahí hay variedad, porque puede ser muy tradicionales y dentro de eso, ¿no?, todas las posibilidades hasta lo más moderno, por decirlo de alguna manera. O sea, puede haber distintos grados de tradicionalidad, por decirlo así, ¿no?, en los roles que ejercen. Entonces, cuando se da esto del quiebre y la reorganización familiar, en todo lo que significa la cosa económica, ¿no?, habitacional, la crianza de los hijos, en fin,
aparecen, ¿no?, estos roles tradicionales, y cuando se necesita la reorganización puede que implique, tanto para él como para ella, un quiebre en el rol en cómo la han estado ejerciendo. Hay que rearmarse, es una nueva constitución de identidad, ¿no?, en cómo se asume personalmente en este nuevo escenario de vida. Entonces, yo pienso que muchos de los mediadores familiares se encuentran con esto, no sé si necesidad, pero de ayudar a la persona a remirarse, y que lo que estaba haciendo antes no lo puede seguir haciendo y tiene que rearmarse. Estoy pensando, por ejemplo, en las mujeres, que a veces la condición económica no es la misma que el hombre, la situación laboral tampoco, pensando que puede estar más, digamos, más estabilizado el hombre. Ahí ya estoy siendo prejuiciosa, ¿no?, al decir esto. Pero a veces la mujer no puede estar pretendiendo seguir teniendo algún grado de dependencia del hombre, por ejemplo, en términos de lo económico. Y hay toda una... Yo a veces me he visto en mediaciones que he tenido que conversar con ella y conversar con ella de cómo se replantean entonces la identidad personal para adelante. Ya no ser mujer totalmente dependiente y este hombre que no solamente vamos a ser el proveedor, sino que le empiezan a emerger también las necesidades en la crianza de los hijos. Entonces ahí aparece, digamos, un dilema. ¿Hasta dónde, si yo bien es cierto, yo me pongo con esta amplitud de mirada, ¿no?, y me puedo cuestionar, ¿no?, si es justo o no es justo la perpetuidad, ¿no?, de los roles tradicionales acá? Pero hasta dónde también me cabe el cuestionarlo. Las personas ya llegan con la conflictividad familiar, la conflictividad íntima. Me cabe también, dentro de estos espacios de conversación, empezar a problematizar cómo están ejerciendo su rol desde su género, desde su rol de género, hombre-mujer, madre, dueña de casa, hombre, varón, sostenedor, ¿no? Porque también me he encontrado con mujeres y con hombres que quieren sostener el rol tradicional aun cuando se requiere la reorganización familiar. Armarlo de otra forma, hacer otro trato, ¿no?, pero seguir en lo mismo, ¿ah? Sin embargo, hay otros que no, que justamente a veces el quiebre de la relación de pareja tenía que ver con no querer seguir sosteniendo los roles tradicionales, ¿ah? De que se les abre el mundo y piensan de que pueden crecer personalmente, ¿no?, desarrollarse de forma más enriquecida de otra manera, más con esta relación, no sé si de dependencia, pero más complementaria, ¿no?, lo tradicional. No sé si estoy siendo muy clara, pero es una cosa que me cabe, ¿no?, hasta dónde yo problematizo a las personas, ¿no?, desde la perspectiva de género, cuando están en esta reorganización de la familia, una vez que se produce el quiebre. A veces les puedo ayudar en eso, ¿no?, porque se empiezan a redescubrir o empiezan a proyectarse de una forma distinta, les das luces, elementos nuevos, nuevos desafíos, pero para otras personas eso no es así, ¿ah? Es como que la identidad se les estremece demasiado. También es relativo, de modo que cuando estamos hablando de perspectiva de género no es algo que solamente afecta a las mujeres, sino que también tiene que ver con una construcción de identidad de los hombres. Yo digo que los hombres, que los que más cuestionados, los que más sufren esto son estos machos alfa que mandan, que son autoritarios, quizás más en el extremo, que golpean a la mujer. Entonces como que se les dice que no, la mujer empieza a tomar más poder, pero ¿qué identidad le entregamos a ellos? ¿No? ¿Qué identidad construyen ellos? ¿Cuáles son los espacios en que ellos se empiezan a reformatear? Entonces cuando estamos hablando de perspectiva de género no es mujeres nomás, también somos hombres, masculinidad, ¿ah? Y los distintos tipos de masculinidad también que hay, porque entre los hombres también hay discriminación en los distintos tipos de masculinidad, por estas, digamos, hegemonías, ¿no? ¿Y qué masculinidad es esta que vamos? Porque algunos sienten que ya no me quedan. Claro. ¿Ah? O sea, hay tantas afirmaciones y dichos que han aparecido. Dicen yo soy macho alfa, o las mujeres se están poniendo muy peleadoras, pero porque ya no las encuentran mujeres sumisas en que acatan solamente lo que el hombre dice. Bueno, yo ahora última, además, yo porque en la superintendencia de educación me ha tocado encontrarme con mucha juventud, no solo de los estudiantes, sino también de los colegas, además, bueno, por el ciclo vital que me está tocando vivir. Y he estado escuchando las canciones, ¿no?, de mujeres chilenas. No quiero ir para afuera, mujeres chilenas. La de Ministros, la de la
la Camila Vallejo, ¿no? Entonces, Vallejo, ¿sí? No, esa es la digital. Entonces, también, uno escucha las letras y son las canciones que las chiquillas y los chiquillos ahora bailan en las fiestas, bueno, aparte del reggaetón que también tiene letras súper machistas, pero son movimientos, digamos, cuestiones que se están denotando también en aspectos que son cotidianos de la vida, ¿no? Mira, acá anotan una canción, El agua segura, de la Denise Rosenthal. Siempre escuché que una mujer tenía que ser todo eso que yo no quiero ser. Como así como... bueno, y en último término también pienso, bueno, siempre es un desafío para los mediadores el estar autorrevisándose, lo que significa la persona del mediador. Creo que tenemos que tener conciencia, y esto va para distintas generaciones, ¿no? De que la crianza que nosotros hemos tenido en nuestra familia también nos pone trampas. Y tenemos que tener cuidado de que eso no nos apresure a hacer enjuiciamiento o a darnos explicaciones muy gratuitas respecto de lo que cada persona está exponiendo, respecto de cómo le está afectando un conflicto en particular, sobre todo cuando tiene que ver con relaciones afectivas o de cómo se posiciona, por ejemplo, las chiquillas en el colegio, los chiquillos en los colegios, que es una cosa que afortunadamente, digamos, ellos se plantean el cuestionamiento y son bastante vehementes. Entonces, yo con la edad que tengo, que ya tengo hijos adultos, ¿no? Con la crianza que yo tuve, veo desde mí, pero yo creo que cada mediador, desde donde está situado, uno tiene ese deber de cuestionarse cómo te están resonando las afirmaciones que los jóvenes están haciendo. Y esto pasa en todo ámbito de mediación, laboral, comunitaria, pastoral, familiar, cuando uno entrevista a los hijos, por ejemplo, en las mediaciones familiares, los mismos estudiantes cuando son de enseñanza media, que son los que más alegan en participar, en fin. Los más chiquititos ya hay una cosa un poquito distinta, porque ahí hay otros aspectos, digamos, que pasan a ser relevantes para ellos exponer, pero esto de cómo mi forma de mirar puede incidir mucho en cómo ellos hacen uso de este espacio comunicacional y empiezan a ponerle nombre a las cosas. Empiezan a construir en el lenguaje con ese material, ¿no? Y con eso se empiezan a posicionar frente al otro. Porque lo que principalmente, digamos, se pretende promover en los espacios de mediación es el respeto en el diálogo, en el construir conjunto, en reconocer la interdependencia en que podamos convivir, ¿no? De cómo armonizamos las diferencias, ¿no? Para poder seguir relacionándonos. Entonces, pienso que uno puede promover mucho más eso si toma conciencia de las trampas que uno también trae. Y eso es una constante revisión. Rosa, voy a contar lo que decías de la identidad del mediador. ¿Cómo influye la identidad del mediador? Porque nosotros recibimos mucho feedback de los usuarios, en familia, ya sea por los reclamos, o sea, yo misma viendo el Facebook para ir viendo cómo va la cosa, y también hacemos encuestas de satisfacción de usuario. Y en la encuesta de satisfacción de usuario, un 15% de los usuarios hombres se sintió discriminado en el proceso de mediación por ser hombre. Y en los reclamos que nos hacen los hombres, reclaman mucho que el género de las mediadoras, que son el 80% o más, influye directamente, se sienten perjudicados respecto del proceso porque toman parte por la mujer. O al revés, muchos reclamos que hemos tenido y que han sido verídicos en el fondo, de que el mediador cuando llega a pedir un cuidado personal compartido, o el hombre que es cuidado personal le dice, no, ¿para qué lo va a pedir? Se lo van a necesitar inmediatamente. Entonces, como el mediador también, no sé si es actualizar la palabra, pero se mira ahí también cómo influye su propio pensamiento y prejuicio de género en estos procesos de mediación. Lo mismo con los tribunales. Está este prejuicio que nos sería de que como la mayoría son jueces de familia, también fallan a favor de la mujer. Pero ahí igual hay pero igual hay un tema, porque, por ejemplo, en esa misma encuesta de satisfacción, los hombres decían que está todo a favor de la mujer, la primera frase que los hombres tienen cuando hablan. Y resulta que también en esa encuesta decían que el abogado le había dicho anda a mediación porque ahí la pensión va a ser más baja. Entonces hay como doble discurso. Hay algo que se dice que todo está a favor de la mujer
Y finalmente no todo está a favor de las mujeres y nosotros vemos cumplimiento a lo mejor de la sentencia por ahí. Pero en el fondo hay que hacerse cargo de esa percepción. Pero en la práctica, claro, hay una percepción, pero en la práctica el cumplimiento, por ejemplo, de las pensiones de alimentos o del pago, o sea, hay una sección entera en el tribunal para exigir el cumplimiento de esa pensión. Entonces de repente como que hay un decir, pero en la práctica también tenemos, no es así, digamos. Ahora también en ese mismo estudio, pero fue de la encuesta de satisfacción del año anterior, decían que por ejemplo, las mujeres mediadoras tendían a infantilizar a los hombres. Por ejemplo, cuando pedían el cuidado personal, los trataban como acogiendo al hombre, por este tema de la mediadora cuidadora. Entonces algunas mujeres se sentían como que la mediadora había dado a favor del hombre, cuando el hombre iba a pedir el cuidado personal. Porque como es la excepción, como que lo acogía o lo encontraba, yo creo que como para la igualdad también, porque yo creo que la mediadora hace un esfuerzo de igualdad a las partes y ve que a lo mejor el poder en lo íntimo lo tiene la mujer, en la casa. Y como bien puedes decir, claro, también porque comparte todo lo que dijiste, porque el tema de los poderes se mezcla todo. Digamos, no solamente uno podría ser como tan talibán con el tema del género cuando estás en un proceso de mediación y ves tantos factores y tienes que ahí lograr el equilibrio. Siempre mezcla muchas. Por eso me hizo mucho sentido todo lo que dijiste. Sí, solamente para terminar, yo creo, a ver, esto aparece con todos los ámbitos, todos temas de conversación de la mediación. Yo creo que una falencia grave que tenemos nosotros tiene que ver con la formación de los mediadores. En términos, digamos, académicos, porque además a veces incluso es hasta insuficiente el diplomado o el magíster. Quizás son cuestiones que deberían estarse impartiendo desde antes, en el pregrado, o incluso empezar en los colegios. Porque antes de la cosa educacional, hay cosas que en los colegios ya se pueden empezar a trabajar, porque tiene que ver con sensibilidades humanas, no de interacción humana. Eso por una parte. Y que además incorpore lo que es el entrenamiento y el entrenamiento centrado en la persona alrededor, de que uno pueda mirarse y tomar conciencia de lo que estoy haciendo, por qué lo que estoy haciendo y qué es lo que está pasando, qué efecto tiene lo que yo hago, ¿no? Y la formación continua, que incorpore, o sea, que la formación continua, además de tomar temáticas específicas, respecto de esa temática específica, que incorpore la dimensión de la persona del mediador. El mirarse es un aprendizaje que no viene fácil, a uno tiene que enseñarle a mirarse. Pero yo aprendí en esta formación que tuvimos en el proyecto piloto cuando empezamos con la mediación infantil, que es un mundo completo y ahí había que desnudarse y mirarse con contextos de confianza, protegido y decirse qué impacto va teniendo lo que estamos diciendo, las palabras que estamos utilizando. Entonces, esa parte, por ejemplo, yo creo que está pobre en la formación, en el acompañamiento, en la formación posterior de los mediadores. Un poquito distinto quizás, ¿no? El enfoque de mi ponencia está hecho en relación con el acceso a la justicia civil. Yo soy una jueza civil, no de familia, no tengo, a pesar de que tengo formación en esas materias, y feminista. Y como para dejar bien clara desde dónde estoy hablando, entonces después podemos discutir algunas cosas. Un poco como introducción quizás, y a pesar de que ya algo se dijo, quisiera dejar bien establecido que entiendo la teoría feminista, es decir, del aspecto teórico del feminismo como una herramienta. ¿Sí? Desde el punto de vista de los jueces, es una herramienta que hace ver, que muestra la realidad y que además le pone nombre a aquellas otras instituciones que no lo tenían. Cosas nuevas que han surgido a propósito de esto de correr el velo, ya bastante antiguo. Y como teoría, diría que si bien es cierto, hay mucho espacio en la historia y que uno puede hablar de eso, especialmente en la época en que ha habido paz, ¿no? Las mujeres tenían que
social, pero podríamos decir que una construcción vinculada al acceso a la justicia, podríamos hablar de quizás desde la Ilustración, ¿no? A pesar de que nos dejaron atrás en algunos pasos, pero podríamos hablar desde allí pensando en lo que significa la igualdad ante la ley. Dicho eso, y un poco también como una base antes de conversar, a mí no me gusta mucho hablar de las olas del feminismo, pero a veces es bastante pedagógico, ¿no? No es bueno hablar de las olas del feminismo porque las feministas más mayores se enojan, nosotros siempre vivimos ahí como que la ola, como que... Pero bueno, pero nos sitúa un poco, ¿no? Entonces podemos identificar, y esto vinculado al derecho, una primera ola, siempre en Occidente, ¿no? Vinculada a los movimientos de participación política, el sufragismo, los derechos sociales. No sé si ustedes saben, por ejemplo, que en Chile antes de 1890, 1878, por ahí hay unas estadísticas que dicen que alrededor del 58% de las mujeres trabajaban, tenían un trabajo y estaban un 30% de esos sindicalizadas. Por algún motivo mágico vinculado a Pío II o algo así, volvieron a la casa y eso se acabó. Pero existía ya en Chile un movimiento fuerte de participación, de educación y vinculado, como bien digo, al sufragismo, pero también a la sindicalización, ¿no? Y en esta etapa del derecho aparece una revisión de los instrumentos normativos que se amplían para entregar estos derechos políticos básicos a las mujeres, aportar remedios de seguridad social, y que convergieron, se podría decir, a mediados del siglo pasado con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que aparece como el primer hito importante, universal, que recoge las cuestiones básicas en relación con la igualdad clara. Una segunda etapa que podríamos identificar con un sentido existencial más profundo, ¿no? Está vinculada en su expresión pública a las libertades sexuales, la píldora, en fin, todo aquello que tiene que ver con la reproducción humana. Y se producen aquí también modificaciones legislativas, por lo menos en Chile y los países similares al nuestro, en que se modifica la sociedad conyugal, se incorporan ciertos derechos en relación con la administración, del artículo 150, ¿no? De la administración de los bienes de la mujer. Y en algunos lados, derecho al aborto, a la planificación respecto de los hijos, y se amplía también a los mercados laborales porque fruto de la primera ola ya teníamos más mujeres trabajando, ¿no? Incluso profesionalmente. Y esto también tiene un corolario, un ajuste, el año 1979, que por primera vez los instrumentos de derechos humanos reconocieron que las mujeres también tenían derechos específicos. Antes eran derechos humanos de los hombres, o sea, universal, una cosa rara. Y recién en 1979 se dijo, los derechos humanos son también derechos de las mujeres. Entonces partimos ahí ya con un instrumento internacional, ustedes saben que vino el Año Internacional de la Mujer y muchas cosas. En Chile estábamos un poco preocupados de otros menesteres, pero a nivel internacional eso era lo que ocurría. Esta plataforma, ¿no es cierto?, tienen, digamos, un relativo éxito vinculado al liberalismo político, ¿sí? Se está pensando más bien en los derechos que pueden obtenerse a partir de ese tipo de ciertas democracias en Occidente, porque está muy vinculada a la posibilidad del acceso al consumo y a los mercados laborales. Y ahí lo digo porque hay un tema en relación con el acceso a justicia que de alguna manera está vinculado en el acceso a los medios de producción o el acceso al consumo, a la democracia en ese aspecto, que a veces también puede perder, ¿no? Y lo dejo ahí planteado para que ustedes hagan sus propias reflexiones, pero me parece que es importante, ¿no? O sea, esta etapa nos da libertades individuales, pero olvida un poco lo colectivo. Fíjense que en Chile, por ejemplo, la reforma agraria solo fue para los hombres, y las mujeres no tenían, porque como estaba destinado a los jefes de hogar, y eso que venía esto de un gobierno que se supone que estaba por la igualdad, en fin, bueno, pero las mujeres claro no fueron, las mujeres no tuvieron acceso a la tierra. Entonces hay ahí también una cosa media nebulosa que a veces conoce. Bueno, y un tercer hito que es el que tenemos gracias a nuestras jóvenes, que es el que estamos viviendo ahora,
donde se han puesto en relieve los temas de violencia, los temas de las orientaciones sexuales, la discusión acerca del cambio climático, el extractivismo, el modelo de desarrollo, en fin, en el que estemos y en que se están pidiendo cuestiones quizás que de alguna manera habían estado subterráneas durante estas 3 primeras etapas y que posiblemente hoy día con mucha fuerza y a veces también de los modos que sean han copado la agenda. Y eso ha sido tremendamente valioso para nosotros porque las feministas, digamos, porque de alguna manera el acceso a la justicia, esto que viene de los liberalismos, ¿no?, con el feminismo, que es un feminismo que está situado en un lugar específico, ya no es una cosa general etérea, sino aquí donde yo soy chilena, en fin, con todo lo que significa la interseccionalidad, de alguna manera está convergiendo, ¿no? Y de ahí vengo. Es un poco como introducción. Cuando hablamos de acceso a la justicia, yo hago un poco el esbozo de qué entendemos por acceso a la justicia, ¿no? Y la primera respuesta que uno tiene es, bueno, acceso a la administración de justicia, es decir, a los juzgados, ¿sí?, a ir a un tribunal. Eso es lo primero que uno como que le resuena, ¿no? Y muchas veces hay frases de sabiduría popular que nos ilustran un poco qué pasa con esto. Si me extiendo mucho, ustedes ¿no? Por ejemplo, todos hemos escuchado ganó el juicio porque tenía buenos abogados, ¿o no? Abogado y abogada. Más vale un mal acuerdo que un juicio eterno, ¿sí? Y ahí entra como que entra la mediación y otras cosas que uno se sabe, ¿no? Perdió porque corrió plata. ¿No han escuchado? Sí. La justicia para los ricos. Bueno, todas por supuesto que son absolutamente estereotipadas, pero guardan algún correlato con lo que la gente siente, con lo que la gente está viviendo. Cuando hablamos de acceso a la justicia y hablamos de administración de la justicia, estos problemas son aquellos de los cuales nosotros tenemos que hacernos cargo. Probablemente, y es mi esperanza, que la reforma procesal civil, junto con la inclusión de medios alternativos de resolución de conflictos, pueda abordar algunos de estos aspectos de manera de darnos la oportunidad como un país que además es un país, este es un país con muchos recursos, este no es un país pobre, nosotros tenemos muchos recursos, recursos que están mal distribuidos, podamos quizás tener la justicia que nos merecemos, una justicia que todo el mundo se merece. Eso respecto de la administración de la justicia. Un segundo aspecto que yo sitúo el acceso a la justicia es el acceso a un juicio justo. Y fíjense ustedes que en general cuando se les pregunta a las personas y a las mujeres en particular, y yo he hecho este ejercicio, no científicamente, pero siempre voy preguntando, ¿qué significa un juicio justo? Sorprendentemente la respuesta no es ganarlo. Muchas veces la respuesta es quiero saber por qué perdí. O sea, quieren ser escuchados, quieren ser oídos, quieren ser atendidos y atendidas en sus necesidades. Y esa es una cuestión que los mediadores y mediadoras conocen bien, ¿no? Por eso esta circunstancia de, bueno, voy a la mediación, aunque voy a tener menos dinero, pero voy a ser tratado mejor o tratada mejor, no es una cuestión baladí, es una cuestión de la que tenemos que hacernos cargo. Eso implica, por otra parte, bueno, y esta es una autocrítica que yo, es una crítica que hago en general al Poder Judicial y a los que somos jueces y juezas, de que es una cuestión que sentimos que de alguna manera no nos compete. De hecho, las conciliaciones en materia civil fracasan, porque eso no nos importa esto, nosotros estamos para hacer derecho y adjudicar, no estamos para conversar con la gente. Bueno, esos son paradigmas que tenemos que ir modificando, que tenemos que ir cambiando y desbaratando. Pero eso significa también tener jueces y juezas totalmente independientes. Y en Chile no hay independencia judicial, no hay independencia interna judicial, porque no estoy hablando de la independencia de presupuesto de los ministerios, que tampoco existe, entre comillas, sino de la independencia de los jueces. Nosotros tenemos un sistema de nombramiento, un sistema de promoción, en que lo que un juez o jueza haga en primera instancia marca o define su ascenso a un cargo de ministra, su traslado a una ciudad en la que le gustaría vivir, en la que le gustaría aportar. Y ese ascenso está vinculado también al monto de dinero que va a recibir por la función. Esa es una cuestión que tiene que ser modificada. Es decir, este sistema en que los jueces, los ministros, por ejemplo, revisan los fallos y a la vez definen el futuro laboral de subalterno, lo único que hace es tener jueces
que van a resolver no en forma innovadora, sino que van a resolver mirando lo que la Corte le gustaría que hiciera, ¿no? Y eso es un atentado a la independencia y es un atentado al acceso a la justicia. De manera que cuando hablamos del acceso a un juicio justo, estas dos cosas necesitamos. Jueces y juezas independientes, y necesitamos también aprender a escuchar, aprender a oír. Finalmente, como un tercer aspecto, cuando yo hablo de acceso a la justicia, y esto es lo que más me importa en realidad, y aquí lo vinculo a lo primero que les planteé al comenzar a hablar, es qué significa el acceso a la justicia civil, o lo que yo llamo acerca del fondo del asunto, ¿no? Lo que eso nos va a saber de qué yo me refiero. Bueno, el diseño de la justicia civil desde sus inicios ha descansado en dos paradigmas que tienen que ser cambiados urgentemente. Y eso es una cuestión básica que nuestros alumnos y alumnas deben comprender. Y que son los paradigmas de la neutralidad y el paradigma de la universalidad. El derecho fue construido de manera falsa, por tanto es una falacia, sobre un derecho neutral y un derecho universal. El derecho, queridos y queridas, no es neutral ni es universal. Fue construido a partir de las necesidades del mundo masculino. No quiero hablar de los hombres porque hoy día las nuevas masculinidades nos están dando una lección respecto a eso, pero del prototipo, del estereotipo de lo masculino, aquel que en el fondo tiene el poder de decisión, se construye este derecho con una pretensión de universalidad, es decir, para todos. Basta leer el libro primero del Código Civil cuando hace las definiciones y dice, se entienden en el concepto hombre las mujeres, niño, las niñas. Bueno, eso no es así. ¿Y por qué es tan importante entender que no es así? Porque no es solo una cuestión de lenguaje de abogado y de abogada. No es solo una cuestión de lenguaje. Cuando algo no se dice, no existe. De manera que si la ley no se refiere a las mujeres, ¿por qué las mujeres para la ley no existen? Todas las cuestiones laborales, por ejemplo, en que aparecen, por así decirlo, estos beneficios respecto de la maternidad, el foro laboral y otras cosas, están realizadas desde la perspectiva de la necesidad de lo masculino. Y se miran como una anécdota, como una excepción en circunstancias de que la maternidad y la paternidad no tienen género, o sea, los hombres y las mujeres pueden tener niños y por lo tanto no es un accesorio esto del foro maternal, no tendría que ser un accesorio lo maternal, debería estar incorporado en las normas básicas de la contratación. Y la pretensión de neutralidad es una pretensión que está vinculada al ejercicio del poder, ¿no? Cuando yo me planteo como jueza y digo yo soy neutral respecto de su posición y respecto de su posición, no estoy siendo neutral. Porque probablemente, no en todos los casos, y aquí ojo con eso porque la perspectiva general no necesariamente está en todos los casos, pero cuando yo me planteo en esa posición de una pseudo igualdad, estoy desconociendo la realidad en la cual esa desigualdad se mueve, es decir, los desequilibrios de poder existen en la vida real. Y esos desequilibrios se producen no solo por la situación entre hombres y mujeres, sino que se producen interseccionalmente, es decir, ricos y pobres, indígenas, migrantes, no migrantes, jóvenes, tercera edad, es decir, hay un desequilibrio allí, de manera que la mirada del derecho no puede ser neutral. Por supuesto que la administración de justicia será neutral y imparcial, pero esas son cuestiones distintas a entender que hay una cancha ahí mal ubicada en la cual yo me tengo que situar. Yo, por ejemplo, tenía una causa por discriminación, de ley de discriminación, y es una ley nueva en materia civil que tiene que ver con una especie de tutela de derechos fundamentales. Bien interesante, porque no hay una contestación ni una conciliación, sino que uno le pide informe y con el informe se viene acompañando y ahí se conversa. Y me decía una funcionaria, una chiquilla estupenda que viene saliendo de la universidad, me decía, pero ¿no le va a dar derecho a la demandada para que oponga excepciones dilatorias? Porque había más excepciones dilatorias. No, le digo, ¿y cómo se va a defender? Yo le digo, pero si viene la audiencia y vamos a conversar. No, pero por escrito. No,
le digo yo, cambiemos el paradigma. Si aquí partimos de la base de que hay una víctima. Veremos después si a lo mejor no es, pero partimos creyéndole. Bueno, ese chip nos cuesta a los abogados entenderlo, porque como que uno tiene que demostrar que es víctima. No parte al revés, sino que tiene que no sé, hay un paradigma extraño que hay que cambiar y que tiene que ver con la neutralidad. Bueno, de esa manera entiendo yo el acceso en cuanto al fondo. Hay cuestiones que cambiar, sobre las que podemos conversar latamente en materia civil, especialmente lo que tiene que ver todavía con los derechos de la mujer casada en régimen de sociedad conyugal, en fin, todo lo que pasó con el juicio Sonia Arce, pero me parece que un poco como conclusión acerca de esto que les estoy diciendo, tiene que ver con un tremendo desafío, especialmente en aquellas otras formas de hacer justicia, de acceder a la justicia y que están vinculadas no necesariamente al juicio, sino que también a fórmulas como por ejemplo la mediación, en que también es necesario, igual como nosotros, en tener claridad acerca de las deficiencias que yo les he ido mencionando y la necesidad imperiosa de capacitarnos en temas de género, no porque esté de moda, no porque estemos en una tercera ola, no porque tengamos las chiquillas y los chiquillos gritando afuera, sino porque es una necesidad que como sociedad tenemos para poder construir relaciones mucho más justas entre nosotros, porque los feminismos, sean los que sean, de la tendencia que sean, de alguna manera convergen en la necesidad de entender que el acceso a la justicia es una de las mayores y mejores expresiones en que si superamos esa desigualdad podemos vivir de otra manera. Entonces, un poco... Gracias, Lidia. Escuchando a Lidia y a Rosana, voy a compartir algunas ideas que me fueron surgiendo. Lo primero, yo creo que cada una puso énfasis distinto. Me refiero principalmente a que Lidia nos presenta elementos más de contexto, historia, derechos fundamentales y el concepto de acceso a la justicia, que claramente desde lo que tú presentas yo lo entiendo como la justicia y el acceso a la justicia desde un sistema integral. Y por lo tanto, ese mal concepto, ¿no? que cuesta erradicar de la mediación o los mecanismos alternativos, creo que ahí hay una cosa que es mucho más que el lenguaje. No es cambiar alternativo por adecuado, sino que tiene que ver con el concepto de justicia que hay detrás. Y por otra parte, Rosana en el fondo hizo una referencia mucho más específica en relación a lo que ocurre ahí en un microespacio, en una microrelación, como es la familia y la pareja, ¿no? Y los roles. Pensando sobre esto, yo creo que para poder pensar la mediación y estos mecanismos con perspectiva de género, creo que necesariamente hay que pensarlo en relación a temas que son también más estructurales. ¿A qué me refiero? La mediación y las mediadoras, principalmente un oficio, una profesión, una actividad feminizada. Porque el mayor porcentaje de mediadoras son mujeres. Pero pasa, y nos hemos dado cuenta y con Mirta y otras personas, es que cuando hay grandes conferencias, por ejemplo, en relación a estos temas, los que ponen son los hombres. El año pasado nos tocó participar en un Congreso Mundial de Mediación y había un panel donde estaban grandes referentes de América Latina y uno de los temas tenía que ver con el género. No había ninguna mujer, eran solo hombres. Y el auditorio era principalmente mujeres. O sea, fue de verdad impresionante. Y entonces a mí me parece que es importante mirar esto porque tiene que ver con, entonces, ¿qué lugar se le da a la mediación desde la sociedad, ¿no? Pensando que es como la educadora de párvulo, la profesora básica, o sea, creo que es importante mirar eso. Cómo a través de la historia también se han ido construyendo profesiones, carreras, oficios más masculinas
y carreras más femeninas y qué valor se le asigna a eso. Sí, donde vamos cuidando a otros. Claro, tiene que ver con relaciones de cuidado también, ¿no? Cuidamos a otros. Pero me parece que ese es un elemento importante a considerar. Lo segundo, creo que Rosana nos decía, el mediador, las mediadoras, todos tenemos preconceptos, prejuicios, ideas preconcebidas respecto de distintos temas. Pero así como llega o está el mediador o el juez, la jueza con esto, también las partes llegan con eso. Y entonces, frente a esta pregunta que se hacía Rosana de, bueno, problematizar acerca de los roles, bueno, es una gran pregunta y yo creo que me parece, en ese espacio, ¿no? Problematizar sobre los roles, o tal vez pensar en cómo justamente en esas disputas o en esos conflictos que están ahí en relación a temas de familia, de cuidado, está la posibilidad de generar cambios, transformaciones, ¿no? Y que tiene que ver con paradigmas, que tiene que ver con cambios de paradigmas finalmente. Así como hoy día jueces y jueces que están en los temas de género se plantean cómo juzgar con perspectiva de género, la pregunta que yo me hago es entonces cómo mediar con perspectiva de género. Y ahí hay algo que yo creo que es un camino que ha avanzado de manera importante en el Poder Judicial y que está de alguna manera también siendo liderado por la propia Corte desde su Secretaría de Género, es cómo el rol que juegan los estereotipos a la hora de juzgar con perspectiva de género. Y ahí me hace mucho sentido lo que dice Rosana, en el fondo, cómo poder deconstruir los propios estereotipos que cada uno tiene respecto de los roles, ¿no? Los temas de género, etc. Yo también lo que me surge en relación a los temas de género es repensar o problematizar acerca de los principios de la propia mediación. Tal vez a lo mejor después puede comentar, pero hoy día en la tarde tuvimos una reunión muy interesante a propósito de los principios de la mediación con el ministro Muñoz. Con el presidente de su programa de la Suprema. Estamos haciendo ahí una comisión de trabajo con el ministro. Estamos haciendo como su lazo armado. Y uno de los temas, y sobre esto estamos conversando con él, nos hizo replantearnos ciertos aspectos de los principios de la mediación. Ya hubo algo interesante a propósito de lo que tú planteas, neutralidad, imparcialidad. Un concepto interesante que planteó fue objetivamente independiente, subjetivamente imparcial. Nos pareció como que existe la neutralidad en la mediación. Entonces, algunas veces, bueno, un concepto discutido, ¿no? Mediación, imparcialidad. Claro, porque finalmente, tal vez ahí es posible quedarse como que si yo no tuviera ideas, pensamiento, historia, cultura, etc. Entonces, más bien la pregunta es, más que quedarse y despojarse de eso, es, bueno, cómo yo proceso eso, ya sea en el caso de juez o jueza para juzgar, ya sea en el caso de mediadores para mediar. A mí me parece que ahí hay algo que la mediación y estos mecanismos, creo que no hay, es algo poco reflexionado, poco tematizado. Y creo también que cuando Lidia parte diciendo en su definición, ¿no? Desde qué lugar tú hablas, que así partiste, y en el fondo tú dices, también hablas desde el feminismo. Y eso me hizo acordar que en algún momento yo le pregunté a Alejandro Anatoli, le dije, Alejandro, que imagino que todos lo conocen, le dije, ¿qué experiencia hay en Argentina o qué se ha escrito sobre mediación y género, mediación y feminismo?
me dijo, ¿sabes qué? Para hablar sobre eso hay que partir estudiando feminismo. Y sí, yo creo, porque y también pasa que respecto al feminismo hay una serie de ideas, hay prejuicios sobre el feminismo, hay preconceptos, y yo creo que si nos ponemos a estudiar seriamente el feminismo va a permitir explicarnos muchas cosas que suceden respecto a los roles, respecto a cómo está estructurada la sociedad, y creo que también creo que es un tema a discutir cuando Rosana nos plantea de que el género es un aspecto más de una serie de dimensiones que tienen que ver con la desigualdad. Yo cada vez estoy pensando más, y algo que estoy pensando es que a lo mejor en relación, en torno al género, se van estructurando una serie de diferencias, más que el género sea una masa. Bueno, como que dejó un poco esas ideas planteadas. Sí, yo como abrir debate, cosas que me parecen interesantes poder escuchar de los que participan en el proceso de mediación. Esta idea que planteaba Oksana respecto del desequilibrio, yo creo que ahí el desafío más grande es hasta dónde juego con las herramientas de armar equilibrio sin que me signifique que estoy tomando paz. Yo y mis prejuicios están jugando hasta dónde en la queja, hasta dónde yo tengo un preconcepto de que es mujer, pero que además nos olvido hoy día plantearlo porque nosotros somos, yo y nadie, no somos hombres y mujeres hoy día. No es así. No es así. Y no tenemos claro, por lo menos yo creo que si no se hace, ¿qué significa? ¿Quién demanda? ¿Quiénes son? ¿Qué esperan? Estos que han surgido de ese ámbito. Porque claro, en mi época yo tenía súper claro que había hombres y mujeres gay y lesbianas. Ese era como mi marco. Hoy día no es eso. Y nos obliga a pensar y a mirar y a decir, bueno, ¿qué pasa? Hay poco espacio de conversación para esas cosas. Hay poco espacio en que la gente pueda contarnos qué quieren, qué son, qué esperan, qué expectativas. Yo creo que ahí hay que abrirse también a la formación en esta diversidad de género. Y esto me trae a una cosa que me da a mí siempre como pudor, que es que yo siento que nosotros abrimos poco espacio para una nueva masculinidad. Y para la reflexión de la nueva masculinidad, los jóvenes son distintos. O sea, cuando yo iba al supermercado hace 40 años atrás, nunca veía hombres con cochecitos de pavo. Y hoy día se ve. Porque algo ha cambiado y nosotros no somos capaces. Sí, así es. Con los 20 años. Pero nosotros no hemos sido capaces de abrir el espacio de reflexión. Porque yo creo que a veces están atrapados en una mirada y ellos no se sienten en ese. Y no tienen dónde manifestar esta. Yo me acuerdo cuando vino Diana Mafia, nos contó los espacios de reflexión que tienen los hombres jóvenes. Allá. Que se juntan a discutir porque no se chingan. Son más bien feministas, pero ¿qué es ser un hombre feminista? ¿No? Porque también un poco lo miran como raro, digamos, ¿no? Entonces ahí generan espacios de conversación que le permiten también una construcción y que a nosotros nos ayudaría a entender también esta nueva forma de vivencia que tienen muchos hombres, que son nosotros somos decir chiquitito sobre eso, que nosotros también hemos reflexionado mucho de eso, qué significa la perspectiva de género y cómo no finalmente llegar a decisiones justas, ¿no? de lo que el imaginario teórico. Y fíjate que hay técnicas para eso, súper claro. La primera es entender que el feminismo no es una cuestión entre hombres y mujeres, que el tema de género no es un tema entre hombres, mujeres, gay, LGTBI, no, es un tema de desequilibrio de poder.
Y en esas circunstancias, en algunas ocasiones el desequilibrio va a estar en relación con uno u otro. O sea, es un error pensar que la perspectiva de género es para favorecer a las mujeres. Por muchos motivos, entre otros porque eso nos incapacita y nos infantiliza. O sea, nosotros no somos ni una pobrecita ni nada, no es cierto, una cosa. Y porque hay mujeres absolutamente poderosas en relación con muchos segmentos de hombres que no lo son, ¿no? Entonces, de las madres, el poder de las madres. Claro, entonces, pero es un tema de desequilibrio de poder. Si nosotros aprendemos a entender, y eso uno se pregunta, por ejemplo, a ver, ¿quién tiene aquí el dominio del dinero? ¿Él o ella? Ya. ¿Quién tiene la toma de decisiones finales? ¿Él o ella? ¿Sí? ¿Quién tiene, no sé, quién es dueña dueña de la casa? Hacernos ese tipo de preguntas prácticas. Y eso nos va a dar una respuesta respecto al desequilibrio. Y esa perspectiva de género. No favorecer a mujeres, a veces puede ser favorecida, ¿no? Pero no es eso. Igual se favorece el hombre con un equilibrio, porque también trae el hombre de carga. Claro. Este tema del macho alfa que tú dices también es una carga. Entonces vemos también que hombre proveedor también es una carga. Sí, no. Disculpen que me Palabra, no, está bien. ¿Qué me trajiste? ¿Se supone eso? Sí, se abre la palabra. Bueno, yo voy a recoger un poco lo que dice Rosana. Y también viendo que le agradezco a la ministra, me abrió una perspectiva distinta, la visión en cuanto a criminales, de que realmente existe este desequilibrio grande que tiene que ver también con una perspectiva de género. Pero también pienso, es difícil para un mediador si no respetamos los principios de neutralidad, es difícil quedarnos, digamos, impertérritos ante una realidad que tenemos frente a nosotros. O sea, todos los días podemos ver el problema grande que existe en toda Latinoamérica que tiene que ver con este desequilibrio de poderes, ¿ya? Con este estereotipo que existe muy marcado. Entonces yo creo que la sociedad, nuestra sociedad, bueno, en los últimos años solamente ha tomado carta en el asunto a través de las políticas públicas que se han ido implementando, a través de los movimientos que ya hemos mencionado, pero también nosotros como profesionales tenemos que hacernos cargo de esta discusión, porque yo creo que aquí es donde más aprendemos, porque aquí estamos viendo lo cotidiano, lo todos los días, como este sentido de cómo nos quedamos tranquilos cuando alguien nos dice, estamos viendo que en un lugar se llega fácilmente a la violencia a través de estos problemas. Entonces, yo creo que ese es el tema, o sea, un poco conversar y enriquecernos para saber cómo llegamos a ese tema, porque no podemos transgredir ciertos principios que tenemos con los cuales fuimos formados y que además que son totalmente valederos. Entonces yo creo que siempre los mediadores tenemos este espacio como de reflexión, como para llegar al tema sin tener que transgredir estos principios. Yo creo que lo podemos hacer perfectamente en ese espacio de intimidad que existe con las personas. Y yo creo que eso también se refiere un poco a la disposición, lo mismo que en primero, también a la disposición que tienen los jueces y las juezas para enfrentar de cierto modo los casos a los que se van a enfrentar. Entonces yo creo que más allá de todas estas prácticas que se implementan, que yo creo que han sido efectivas, pero que van a llegar no sé, en el futuro van a tener que hacer un cambio de mentalidad. Por porque las políticas empiezan a ese lado, desde el párvulo, por ejemplo, en párvulo, los niños no llegan, no tienen un género. Los niños son niños nomás en general. Entonces, de hecho, muchas veces yo me vi en el supermercado cuando un niño va y toma una muñequita Barbie y dice que al papá que se la come. ¿Ya? Y el papá dice, sí, ya perfecto que la compre. Y hay una niñita al lado con su papá y le dice, no, ¿y por qué tú vas a jugar con una muñeca si es un juguete de niña? Entonces el papá de la niñita le dice, no, pero ¿cómo tú juegas con autitos? Entonces ahí hay
y si los padres, los jóvenes, no cambian, es difícil que podamos saber cómo cambiamos la sociedad. Yo creo que creo que el camino está siendo bien llevado en este momento, que vamos como bien hacia adelante. Se vislumbra como una meta fructuosa. Eso no. Sí. Bueno, mi pregunta va orientada hacia el campo de la mediación. Y bueno, en esto mismo de los roles, de los géneros, de los estereotipos, me entra un poco la duda de que bueno, últimamente en el país se ha cambiado mucho el tema de lo que es migración. Entonces, hasta donde yo sé, en el caso de Haití, que es un país muy machista, bueno, y otros países también de Sudamérica, principalmente Venezuela y Perú, me llama un poco la atención el tema de, primeramente, el choque cultural, de que en Chile se ha desarrollado mucho lo que es el feminismo en el último tiempo, y en esos países quizás no tanto. Entonces, ¿cómo? Bueno, yo no conozco la experiencia de los y las mediadoras que están presentes ahora, pero ¿cómo ven el caso cuando se media con extranjeros? ¿Cómo ven el tema de los roles? ¿Cómo este tema de la reconstrucción de su rol? O sea, de partida el choque cultural y después tener que reconstruirse individualmente, yo creo que es algo súper complicado y me interesa saber cómo la mediación aborda esa temática. Claro. Sí, ¿sabes qué? Creo que el desafío más grande para un mediador es partir como hoja en blanco y que la gente empiece a escribir en ti a medida que va hablando. Porque esto que hablan de no poder ser neutral, porque uno igual viene con historia, con experiencia, con conocimiento, uno igual tiene su justicia. Yo pienso que esa es una destreza que se va a desarrollar. Yo no puedo decir que soy experta en eso, ni que alguien me entra las balas, si yo soy de la es el esfuerzo que uno hace. Yo creo que ese es el primer desafío. Lo otro es que posible, o sea, al menos cuando estoy con familias que son de otra nacionalidad, tengo que preguntar más. Tengo que compenetrarme más en el mapeo de realidad de cada uno. Para ver, digamos, al menos lo que me sirve para poder ubicarme en sus contextos. Pero lo que fundamentalmente uno ve en la mediación es lo relacional entre las partes. Entonces, cuando yo profundizo más es para poder contextualizarme en ello, pero van emergiendo en el relato lo que es la necesidad de las expectativas respecto del otro y lo que les complica, lo que les problematiza en el escenario que están viviendo. Ahora, sin duda que en esta exploración, en este conocer y en esta cosa relacional, digamos, que uno va descubriendo en la conversación, aparecen estereotipos más marcados de los roles tradicionales de hombre-mujer. Y yo no puedo negar de que esas cosas a mí me resuenan dentro, no me son indiferentes. Y a lo mejor después que uno sale de la mediación, pero ¿cómo es posible que uno empiece a hacer esos cuestionamientos, ¿no? Pero cuando estás ahí no te pasa. Sí te tomas conciencia de que te resuena de una manera determinada. No sé cómo explicarlo, pero cuando te pasa eso, ¿no? Es como... porque lo de la neutralidad no es que yo no me haga caso de que me pasan cosas. Lo que pasa es que yo tengo que tomar conciencia de que me está ocurriendo para hacerme cargo de eso y de que eso yo no lo imponga a la gente. Porque esa es la neutralidad, es reconocer que a uno le pasan cosas, que uno no es neutral. Pero no yo imponer eso a la gente porque pienso de una determinada manera, que es súper complicado y súper difícil, por eso es que es tan rico trabajar en comediación, más que solo cuando uno se enfrenta a este tipo de situaciones. A mí varias veces me pasó con encontrarme con estereotipos muy marcados, que incluso uno los vio en la interacción ahí, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la impronta que al menos a mí me guía, ¿no? Que esto de que cada uno tenga su espacio para poder expresarse, y eso que hablaba yo de la generación de confianza, que efectivamente cada uno pueda verbalizar, decir, darse a entender
de lo que cada una quiere decir, pero el lente con que ellos están escuchando, evidentemente que está mucho más reducida a su realidad, y yo tengo el deber de tener un lente más amplio, ¿no? Por eso que no puedo cesar de conocer, de adentrarme. No termina nunca, ese aprendizaje no termina nunca. Entonces es el estar en el permanente cuidado de lo que te sale y de lo que te pasa a ti para ver qué es lo que te sale nuevamente, ¿no? Teniendo en cuenta lo que ellos exponen. Y lo otro que pasa, ¿no? Y eso yo lo planteo como una pregunta, porque la verdad es que no lo tengo resuelto, es que porque son familias que igual están en crisis, desde crisis entendido como que están en un proceso de cambio, ¿no? Hay un proceso de transformación ahí, desde lo más práctico hasta cómo se sitúan de nuevo en la vida. Entonces, cuando uno piensa en eso, ¿no? Efectivamente las personas tienen que dejarse impactar y remover y salir de la zona de confort en que están. No pueden seguir haciendo más de lo mismo. No pueden seguir siendo más de lo mismo porque en el nuevo escenario no les va a servir. Entonces ahí es donde a mí a veces me surge la pregunta de que en esa facilitación, en esa apertura de perspectiva, que a lo mejor no la van a responder totalmente en ese momento, porque tienen que irla construyendo de a poco, es hasta dónde uno puede permitirse perturbar, ¿no? La problematización, ¿no? ¿Hasta dónde? Porque yo estoy con una cultura creo que ubicarse en un ámbito como para poder abordar ese tipo de problemática, porque cuando hablas de la mediación restaurativa, la justicia restaurativa, ahí yo me acuerdo de lo que dice Lili, que reiteró entonces, yo creo que una cosa que le pasa mucho a la víctima es sentirse excluida de los procedimientos, de no tener una participación también protagónica en el proceso, y que efectivamente pueden encontrarse, evidentemente con tener apoyo, pienso yo, ¿no? De tener alguna instancia de conversión, de reparación, pero que se den las condiciones necesarias para que eso se tenga que se dé y no sea más contraproducente. O sea, es súper delicado. Es como una obligación a la víctima estar. Por eso es que cuando se habla de la justicia restaurativa no hay que llegar a juntar las partes, hay todo un procedimiento previo bastante riguroso, dedicado, evaluado, hasta que en algún momento quizás se encuentre la víctima con su victimario, ¿no? Sobre todo en el tipo de situación que tú estás exponiendo. Antes de que empezara esta de las medidas alternativas en los procesos judiciales penales de la Fiscalía, yo participé en un proyecto piloto con la Fiscalía Norte y la Escuela de Derecho de Delitos Mortales con causas penales. No de la índole, pero lo que más tenemos que, digamos, tener cuidado y que sistematizamos y que cuidado con hacerlo, ya cuando se instaló después la experiencia del Centro de Mediación con la corporación allá en los edificios de los tribunales, era esto de si me voy a reunir con la víctima y el victimario no, o sea, eso es lo último si es que se logra. Hay todo un proceso previo primero con la víctima, ¿no? Y con el tipo de problemática que tú estás exponiendo es aún más delicado, ¿no? Porque es una persona que quedó profundamente vulnerada en su integridad, ¿no? Entonces, y después el arrepentimiento y el reconocimiento del victimario, porque eso es una condición sine qua non, ¿no? Cómo lo elabora y qué es lo que quiere plantear, sabiendo además que no va a quedar exculpado, ¿no? Que igual, digamos, va a tener que cumplir una sanción, independientemente de la acción reparatoria que pueda hacer con su víctima. Entonces el proceso es largo, es delicado, es profundo, y evidentemente que requiere mucha experticia de los profesionales como uno, de los profesionales que, digamos, en el juego, en el centro. Yo creo que a nosotros nos queda mucho por recorrer. No estamos recién empezando con... Sí, yo solo te diría que hay experiencia que no necesariamente los puntos nunca. Exactamente. O sea, puedes hacer el proceso
sin que lleguen a sentarse frente a un representante y obtener algún resultado agarrado para el porque es muy malo. O sea, si uno queda asustado cuando te roban y te plantea la posibilidad de hacer un proceso de mediación o una instancia reparatoria por el que te robó y uno queda asustada, es mucho tiempo que queda asustado el ser que es más papá. Sí, no, sí. Imagínate con la ley de vulnerable. Y yo ahí también creo que una cosa súper importante es el tema de la especialización. Yo en eso y en temas como el abordaje, de mediaciones, en violencia intrafamiliar, yo creo que hay que ser muy estricto en que las personas que intervengan tengan conocimiento en esas materias, en lo que pasa con la gente que se ve afectada. No es cualquier mediador, no un mediador comercial el que se puede meter en estos temas. Son notas, experticia. Bueno, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en los centros de atención de víctimas de violencia y de agresiones sexuales? En que el profesional no puede trabajar solo, tiene que ser experto en problemas para que siga en condiciones de seguir trabajando y no en el servicio, no puede trabajar solo. Tiene que trabajar rodeado por gente que tenga conocimiento en el tema. Es un sistema, ¿no? Es un sistema conformado por personas, porque además absorbe, ¿no? Todo, digamos, la vibración fuerte que eso tiene, la connotación, o sea, la componente emocional se remece en cuestiones personales. Yo no vi delitos sexuales, pero lo que vi, claro que te queda personal, ¿no? Y más que en familia. Y cuando el delito, el componente emocional puede ser quizás más estancado en el tiempo, pero es súper intenso. Entonces, por eso no se puede trabajar solo. Pero, ¿sabes que la pregunta ya es tan buena porque, por ejemplo, uno de repente se mete a Google, ya no voy a hablar con funcionarios públicos, pero te metes a Google y empiezas a ver estudios de lo que sea, incluso de mediación penal, y de repente te das cuenta que empiezas a leerlo, está redactado en lenguaje neutro, y te das cuenta que el objeto público, o sea, el objetivo de ese estudio es un hombre. Y es increíble porque, mira, ella pone ese tema, el tema de género, y de repente te das cuenta que hay estudios que hacen de mediación penal, en donde las contrapartes técnicas son hombres, en donde el lenguaje es neutro, en donde te das cuenta que, por ejemplo, las mediaciones las hacen en horario sin considerar que hay mujeres que no pueden asistir. Tú no puedes de ese estudio sacar ninguna conclusión, como por ejemplo, porque por ejemplo hablan del caso de que leí algunos, digamos, y yo realmente leí esos estudios y no sabía si el objetivo de ese estudio, porque se imaginaban puros hombres, porque no estaba la particularidad de las mujeres. Por ejemplo, las mujeres, muchas no pueden asistir, hay arte en asistencia, sobre todo en mediación penal, y nadie se ha cuestionado por qué no asisten. Pero no asisten porque están cuidando a los niños, porque tienen problemas para asistir, y eso es una particularidad que es importante verlo desde el punto de vista de género, o sea, de las relaciones entre hombres y mujeres. O por ejemplo el tema de la plata que decías tú. De repente, como la mujer tiene menos posibilidad para disponer, no asiste a estas cosas y deja estos procesos a medio. Entonces, igual esta invisibilidad que tenemos cuando empezamos con las políticas públicas es la que a mí me preocupa, desde los funcionarios públicos. De repente nosotros creemos que hacemos las cosas súper bien y de repente no leemos la realidad bien, y eso hace que seamos ineficientes con los recursos, porque hacemos de repente políticas públicas pensando en un tipo de persona, que generalmente es un hombre. Y si se trata de mediación penal adolescente, pensamos en el adolescente, infractor, hombre, pobre, vulnerable. Y no pensamos en la mujer vulnerable, de edad distinta, etnia, o que viene de un territorio. Y no hacemos ese análisis y ahí nos perdemos. Entonces tu pregunta me encantó porque, bueno, ¿y qué pasa con el tema de las mujeres porque estás aplicando un tratado internacional, la CEDAW o Convención Belén do Pará? Incluso ahora estaba pensando en una mediación laboral, en donde hay un acoso sexual de gente con la trabajadora. De que sí es importante la especialización y sí también es importante, creo yo, que la persona que está
¿Alcanzamos? Sí, la última. Sí, eso. Bueno, junto con agradecer esta instancia, ¿no? Maravilloso. Dos cosas, específicamente en el ámbito de el gran tema de la formación. En los niveles distintos, pero antes de eso, tomar un poco algo que requiero compartirle. En términos técnicos, cómo se realiza mediación en casos de violencia intrafamiliar o abuso sexual. En términos técnicos, que es un poco lo que usted dijo al final. ¿Por qué? Muy simple, es lo que usted dijo al principio, la variable poder. Por definición, en cualquier relación donde está el factor de la violencia, la variable poder es imposible de regularizar. Y entonces lo que hacemos es volver a exponer a la víctima a lo que técnicamente se llama la doble victimización o la victimización secundaria. Eso no podía, digamos, no compartirlo. Luego, en términos de formación, por un lado es la persona profesional del ámbito de la mediación. Y a mi juicio compartirles que creo que es importante que se pudiera, quizás ya lo tienen considerado, el ámbito del cuidado del cuidador. Todo el tema, el fenómeno de la prevención del burnout o del desgaste profesional. La mediación es profesión de riesgo. Están permanentemente expuestos, ¿cierto?, a todo ese sufrimiento humano y esa tensión afectiva. Entonces, para no perder a los futuros mediadores y mediadoras que estamos formando. Eso por un lado. Y lo segundo es que también está a nivel de la formación, pero en términos de actores sociales. Hoy día el privilegio en este coloquio es que tenemos actor social civil, están los estudiantes, están los académicos, el actor social academia, y está el actor social gobierno, por este lado, los privilegios de la representación del ministerio aquí, y por supuesto con el presidente también, aparte. Al respecto, entonces en ese escenario quería preguntar lo siguiente: ¿qué pasa hoy día con la responsabilidad del Estado? Y para volver a la temática de la perspectiva de género, derechos humanos en la nación, en términos de lo que antiguamente, por ejemplo, teníamos en el CERNAM, que era desde el programa de mejoramiento de gestión la transversalización de género en el Estado. Y teníamos como criterio de obligación, junto con el comité interministerial, la capacitación de los ministerios y de todos los funcionarios. ¿En qué? En perspectiva de género. ¿Eso está funcionando hoy día? Es que los mediadores que están en el espacio judicial, es que por allá, ¿está funcionando ese sistema? Porque ahí hay indicadores específicos de cómo introducir la perspectiva de género. Y ahí hablamos que viene de la CEDAW, como tú también dijiste, la Belén du Pará y otros. Hay indicadores específicos. El Estado, porque en la academia reflexionamos fantástico, nos hacemos preguntas, inventamos hipótesis, hacemos estudios, nutrimos las políticas públicas, ayudamos a los departamentos de estudios, etc. Pero esa política pública específica de transversalización de género y de formación, ¿está funcionando? Yo te puedo contestar. Quien quiera. Yo trabajé hasta hace 2 años en el Ministerio de Justicia y sí, efectivamente hay una encargada de género en todo el ministerio. Yo te voy a dar mi opinión. Por favor, creo que por eso lo estoy exponiendo y preguntando. Creo que lo hacen pésimo. Porque sabes que yo creo que estos temas son temas que requieren de mucha seducción, de mucho crear alianza, de mucho hacerte socio del otro, al que en definitiva lo que te estás haciendo es pedirle cuenta. Sí, porque hay que mandar el informe accidental. Entonces yo creo que hay una deficiencia muy fuerte ahí. Por lo menos lo que me voy a pasar estaba a cargo de la unidad de mediación. En plantearte de yo vengo aquí,
porque tú tienes que hacer esto, y después darme cuenta, y no entender nada, o no intentar entender nada de lo que es tu quehacer. ¿Te fijas? Porque de verdad no tendría por qué llegar sabiéndolo, pero yo creo que al menos tú tienes que tratar de ponerte en los zapatos del otro y a partir de ahí tratar de construir algo que te abre espacio. Entonces lo que es, que lata y que esta capacita. Sí, claro, pero vamos igual porque después no llega un bono, según con los indicadores. Entonces es como un poco falso lo que se hace. Mientras no haya una mirada más reflexiva de lo que significa para las personas que todos tienen que hacer estas cuentas, yo de verdad, claro, siento que hay que aprender a ser más seductor con algunas cosas que son de la vida. Sobre todo, son personas que no dan la formación, no son cabros jóvenes que hoy día están así con estas cosas. Como que a ellos también es un cacho. Pero, sí, bueno, el Poder Judicial tiene una... ¿Tiene otra forma de trabajar? Sí, está incorporando cada vez más los de perspectiva de género. Pero ¿sabes qué? También quería complementar que hay un gran desafío en las universidades respecto de incorporar la perspectiva de género. Y si hoy día revisamos solo, por poner un ejemplo, facultades de Derecho en el país, las facultades de Derecho solo tienen uno que otro curso electivo de género y derecho como si eso fuera aparte, cuando el desafío es cómo esto se incorpora en la transversalidad. O sea, todas las materias debían tener el enfoque de género, que no es tener un cursito, un módulo de género, ¿no? Entonces yo creo que ahí, a mí me parece que es un tremendo desafío. Yo creo que estos son procesos largos.